Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. No cesa la violencia al suroccidente del país. 3 soldados resultaron heridos en medio de un atentado terrorista en zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca. Disidencias de las FARC atacaron a la tropa militar con drones cargados con artefactos explosivos. El uso de drones por parte del Estado Mayor Central amenaza con complicar aún más el panorama del conflicto armado en el país. Se han reportado 20 ataques a las fuerzas militares en lo que va del 2024. En el Cauca, donde se dio un escalamiento de la violencia, se cuentan 8. ¿Qué se está haciendo para responder? Si bien el país ya está comenzando a prepararse para este tipo de ataque, corremos el riesgo de que los grupos armados nos tomen la delantera, lo que daría una ventaja en la guerra asimétrica. Soy Gerardo Caneva y hoy analizaré las implicaciones del uso de drones en el conflicto armado en Colombia. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Gerardo Caneva, analista de Colombia Risk Analysis. En el episodio de hoy analizaremos cómo el uso de drones tiene el potencial de cambiar el conflicto armado en Colombia. Gerardo, bienvenido a Podcast. Hola Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, Gerardo, gracias por estar hoy con nosotros. Como tú decías al inicio, estas últimas semanas hemos visto una escalada de la violencia en el Cauca por cuenta de los enfrentamientos con el Estado Mayor Central. Parece que este grupo armado ha venido preparándose desde hace tiempo para usar los drones y empezar a sacarle ventaja al ejército en el conflicto. ¿Estamos preparados para esta nueva etapa del conflicto? Bueno, Catalina, como mencionas, el tema ha empezado a llamar la atención en los últimos meses, pero el uso de drones por parte de grupos insurgentes ha estado en el radar de las Fuerzas Armadas desde hace varios años. De hecho, desde el 2020 existía evidencia de que los grupos armados estaban empezando a explorar estas tecnologías. Sin embargo, las primeras alarmas sobre un posible ataque con dron en el conflicto armado en Cauca surgieron en marzo de este año, cuando el general Elder Fernán Giraldo del Ejército Nacional subrayó la necesidad de implementar nuevos procedimientos y protocolos para contener esta amenaza. Desde entonces, los ataques con drones se han vuelto más recurrentes. Aunque hasta ahora no ha habido ninguna muerte por estos ataques, el número de heridos en Cauca y Valle del Cauca sigue aumentando rápidamente, y solo este fin de semana que pasó se vivieron 2 ataques, uno el 22 de junio en la zona rural de Jamundí, en Parque Robles, y el domingo 23 de junio, 3 soldados fueron heridos por un ataque de drones también en Jamundí. Y según el Ministerio de Defensa, la fuerza pública ha sufrido ya 20 ataques con drones desde abril del 2024. El uso de drones para la guerra no es algo exclusivo de Colombia. Los grupos armados en Colombia están aprendiendo de la experiencia de la guerra en Ucrania, donde el ejército ucraniano ha utilizado drones de bajo costo para enfrentar a un ejército ruso tecnológicamente superior y con mayores capacidades en términos de personal y equipamiento militar como tanques, aeronaves y barcos de guerra. Aunque es cierto que los drones que usan en Cauca no son tan avanzados como aquellos utilizados en Ucrania o Gaza, la mayoría de ellos son drones comerciales que se pueden comprar fácilmente y de manera legal por internet por unos cuantos cientos de dólares. Es muy probable que los grupos insurgentes sigan explorando esta tecnología y que en un futuro busquen acceso a drones diseñados específicamente para la guerra, especialmente si las negociaciones de la paz total fracasan y si hay un rompimiento de los ceses al fuego bilaterales. Como bien lo dices, ya van 20 ataques a la fuerza pública y esto no es menor. Pero ¿podrías explicarnos por qué es tan alta la amenaza del uso de drones en el conflicto colombiano? Lo que sucede, Catalina, es que el uso de drones implica un cambio fundamental en el conflicto y se adapta perfectamente a las tácticas de la guerra insurgente. Es muy probable que esta tecnología marque una etapa completamente nueva en el conflicto armado colombiano. Los drones son una forma efectiva, de bajo costo y muy difícil de contrarrestar para infligir daño a un enemigo con mayores capacidades militares. Como mencioné, los drones que se están utilizando actualmente en Cauca son de muy fácil acceso para los grupos armados. Por ejemplo, los drones comerciales de FPV, que significa vista en primera persona, cuestan menos de $1,000 y se pueden comprar legalmente sin mayores trabas. Estos drones se pueden adaptar para llevar explosivos que se detonan remotamente, permitiendo ataques precisos e indetectables. El uso de drones comerciales como herramientas de guerra es una amenaza novedosa para la cual no solo Colombia, sino también otros países como Estados Unidos se están preparando. Actualmente hay una carrera para desarrollar la tecnología necesaria para contrarrestar esta amenaza, lo cual resulta costoso y requiere de una capacitación tecnológica avanzada por parte de las Fuerzas Armadas. La experiencia internacional nos deja ver que los costos de los sistemas de defensa para contrarrestar estos ataques son completamente desproporcionados en comparación con el costo de los drones que los ejecutan.
Y si miramos hacia Colombia, esta situación coloca al ejército en una posición de desventaja para combatir la escalada de violencia que está ocurriendo en Cauca en este momento. Gerardo, hablas de que países como Estados Unidos ya se están preparando para esta situación. ¿Qué está haciendo el país para combatir la amenaza y para prepararse? En Colombia sí hay regulación para el uso de drones, pero esta se queda corta para mitigar sus efectos en la guerra. Actualmente solo se requiere que los drones sean registrados y que su capacidad de peso no supere los 200 gramos. Pero como te podrás imaginar, esto no impide que los grupos armados accedan a drones comerciales y los modifiquen con fines bélicos. Aunque ha habido llamados a que las regulaciones sean más estrictas, es poco probable que esta estrategia resulte efectiva. Según el Atlantic Council, incluso países como Estados Unidos se limitan a derribar drones enemigos cuando están en vuelo, ya que es difícil establecer una regulación efectiva para prevenir el uso indebido de drones comerciales, que normalmente se utilizan con otros fines y no son inherentemente peligrosos. Además, los drones comerciales en Colombia tienen múltiples usos más allá del conflicto armado. Por ejemplo, son muy útiles para la industria del entretenimiento, asistiendo en la grabación de videos, y también para el sector agrícola, funcionando como herramientas para la gestión ambiental y la prevención de incendios. El Ejército Nacional ya ha identificado esta amenaza y ha anunciado la adquisición de tecnologías que permitan neutralizar ataques de drones por parte del EMC. Aunque esto es una noticia positiva, hay que recordar que esto representa una gran inversión para Colombia, que solo se encarecerá conforme avanza el conflicto armado interno. Además, el ejército corre el riesgo de siempre estar un paso atrás de la aplicación de nuevas tecnologías por parte de grupos insurgentes. Incluso países como Estados Unidos, con una capacidad militar significativamente mayor a la de Colombia, han reconocido que no se encuentran preparados para neutralizar los ataques de los drones. Por lo que se podría decir que el uso de drones en la guerra es algo para lo que definitivamente no estamos preparados, pero que apenas está empezando. Aquí se vienen utilizando armas no convencionales, los drones. Y hasta aquí este episodio de Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @colombiarisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Daniel Poveda, Carolina González y Gerardo Caneo en la investigación y creación del guión. Edición y arte por Paula Morales. Nos escuchamos el próximo miércoles.